No sé si alguien más lo notó, pero algo cambió en mí desde esa noche. Fue como si los sonidos de la ciudad ya no fueran solo ruido de fondo, sino alarmas permanentes. Como si las pisadas en la banqueta, los motores que arrancan sin motivo y las miradas largas en el transporte público se hubieran convertido en amenazas latentes. Todo comenzó una noche entre semana. Había salido del trabajo pasadas las 10, algo que últimamente se había vuelto común. Soy auxiliar administrativo en un pequeño despacho de abogados, en la colonia Juárez. No soy de los que se quejan por trabajar de más, pero ese día estaba más cansado de lo habitual. Tomé el metro en Insurgentes, hice el cambio en Hidalgo y me dirigí hacia Tacuba para agarrar la línea 2. Ese tramo de por sí ya me causa cierta incomodidad. Las transferencias en Tacuba tienen ese aire sucio, húmedo, con pasillos largos que parecen no terminar nunca. Aunque hay tránsito de gente, la sensación de vulnerabilidad es inevitable. Cuando bajé del vagón y empecé a caminar rumbo a la salida, noté por primera vez a ese tipo. No hay nada de especial en su aspecto, y quizá por eso mismo me inquietó. Era joven, como de mi edad, con una gorra oscura, sudadera azul marino y una mochila escolar medio desgastada. Caminaba justo detrás de mí. No hizo nada raro, pero al llegar a las escaleras, me pareció que ajustó el paso para mantenerse a mi ritmo. Lo sentí. Pensé que eran ideas mías. No es raro que alguien suba o baje al mismo ritmo que tú, sobre todo si hay escaleras eléctricas. Pero algo, no sé qué, me hizo cambiar de dirección de última hora. En vez de tomar la salida que siempre uso sobre Golfo de México, me desvié al andén contrario. Fingí buscar algo en el celular y esperé unos segundos. Él no dudó. Dio la vuelta tras de mí y se quedó cerca, fingiendo revisar una pantalla apagada. Ahí me dio el primer golpe el miedo. Ese miedo que se cuela por el estómago y no sale por la garganta. Respiré hondo, bajé la cabeza y salí de la estación lo más naturalmente que pude, como si no supiera que me estaban siguiendo. Mi plan era simple: caminar. Perderlo entre las calles. En Tacuba todo está a medio paso de la oscuridad. Los puestos cerrados, las calles mal iluminadas, los carros abandonados, las bardas grafiteadas. Pasé frente a una tortillería cerrada, de esas con cortina metálica rayoneada. Seguí caminando hasta doblar por Lago Ontario. A pesar del cansancio, mantuve el paso firme. No quise correr. Correr es declarar miedo. Y si ese tipo quería algo, no le iba a dar la satisfacción de mostrarle miedo. Pero al pasar junto al Oxxo del Lago y el Mar me detuve frente a la puerta de cristal para mirar el reflejo. Ahí estaba, a unos 10 metros, manos en los bolsillos, mirando hacia un punto indefinido, como si esperara a alguien. Entré al Oxxo. No iba a comprar nada, pero me refugié entre los estantes, fingiendo revisar los precios de las papas y los refrescos. La empleada, una chava con uniforme deslavado, me miró de reojo. Quise decirle algo, pero me sentí ridículo. ¿Qué iba a decirle? Hay un tipo afuera que creo que me sigue. ¿Y luego qué? Compré una botella de agua para no parecer sospechoso y salí. Fingí revisar el celular. Ahí estaba otra vez, recargado en la pared del edificio contiguo. Cuando me vio salir, enderezó la espalda y se incorporó de nuevo al flujo de peatones que a esa hora era casi inexistente. Tomé por Lago Trasimeno, rumbo a mi casa. Siempre camino por ahí. Son como 10 minutos hasta el departamento que rento con otros 2 roomies. Pero ese día, cada paso me dolía, como si fuera en dirección contraria a la seguridad. Me detuve frente a una tienda de abarrotes cerrada. Di media vuelta de improviso. El tipo también se detuvo. Fingió mirar el celular. Ya no había duda. Me seguía. Volví a caminar, pero esta vez con el corazón en la garganta. No podía seguir así. No podía simplemente ignorarlo. Tampoco quería llevarlo hasta mi casa. Ya no era una sospecha. Era un hecho. Pensé en meterme a una vecindad. Conozco varias en esa zona, incluso una donde vive un compa del trabajo. Pero a esas horas, si no eres vecino, nadie te abre. Y si te metes sin permiso, la misma gente te saca a palos. No quería correr ese riesgo. Al llegar a la esquina de Lago Gielmar y Lago Xochimilco, decidí doblar hacia la avenida principal. Más luz, más ruido. Era más difícil que se me acercara ahí. Crucé la calle corriendo. Escuché detrás de mí el sonido de pasos acelerados. No volteé. Lo sentía acercarse. Giré sobre mí mismo y fingí devolverme, como si hubiera olvidado algo. El tipo se frenó en seco y retrocedió 2 pasos. Nos vimos por primera vez a la cara.
Era moreno, flaco, de barba rala. Sus ojos estaban fijos en mí, sin expresión. No dijo nada, solo me miró. Yo tampoco dije nada, solo me fui por otra calle. Empecé a caminar sin rumbo. Mi mente iba a mil. ¿Y si me estaba confundiendo? ¿Y si solo era un loquito? O peor, un ratero esperando el lugar perfecto para despojarme de todo. Apenas crucé hacia Lago Zug, escuché pasos de nuevo. El sonido rápido, casi una carrera suave. Y entonces lo sentí. No quise voltear, no me atreví. Empecé a correr. Corrí como no lo había hecho desde la prepa. Crucé 2 calles sin mirar si venían carros. No pensaba en nada, solo en alejarme. En un callejón, junto a una ferretería, me metí y me pegué contra la pared. Me tapé la boca con la mano, intentando controlar la respiración. Pasaron segundos eternos. Entonces, los pasos. Claros, directos. Alguien pasó frente al callejón, pero no se detuvo. Esperé otros 30 segundos, después 1 minuto. Silencio. Salí de nuevo a la calle, no había nadie. Tomé rumbo hacia un parque cercano, el de la colonia Reforma Pensil. Ahí hay una caseta de policía. Llegué con los pulmones ardiendo. Toqué con fuerza la ventanilla. Un oficial, adormilado, me miró con recelo. ¿Qué pasa? Me venían siguiendo desde Tacuba. Un tipo. Ya me correteó varias cuadras. No sé quién es, pero no es coincidencia. Me miró sin moverse, como si mi situación fuera parte del aburrimiento de su turno. ¿Te robó algo? No, pero no lo conozco y no deja de seguirme. Pues si no te robó y no te tocó, no hay delito, joven. ¿Entonces tengo que dejar que me madree o me clave algo para que intervenga? Me vio con fastidio. Se levantó de mala gana y me pidió que lo acompañara a dar una vuelta en patrulla. No quería subirme, pero tampoco quería quedarme solo. Dimos la vuelta por Lago y el mar, y de regreso a Trasimeno. Nada. Ni rastro del tipo. Me dejó de nuevo cerca de mi calle. Ándese con cuidado. No camine solo de noche. Esto no es Polanco, me dijo el policía con un tono sarcástico. Caminé a casa temblando. Revisé cada esquina, cada sombra. Toqué 3 veces antes de que uno de mis roomies me abriera. Cuando cerré la puerta detrás de mí, me desplomé en el sofá. Dormí con el cuchillo de cocina bajo la almohada esa noche. Y la siguiente. Nunca supe qué quería ese tipo. Nunca me robó, nunca me habló, nunca me tocó. Pero su insistencia, su presencia pegada a mi sombra, fue suficiente para arruinarme la tranquilidad. Desde entonces cambio mi ruta cada noche. Nunca tomo 2 veces el mismo camino. A veces tomo un taxi aunque me quede sin feria. Prefiero parecer paranoico que volver a sentir esa presencia a mis espaldas. Ya no duermo como antes. Y cuando alguien camina detrás de mí, por más inocente que parezca, acelero el paso. No porque sea cobarde, sino porque esa noche me enseñó que en esta ciudad, la única advertencia que recibes es tu propio instinto. Y si no lo escuchas, puedes no volver a contarlo. Me llamo Mariana Solís. Tengo 32 años. Trabajo como diseñadora gráfica freelance y vivo sola en la colonia San Simón Ticumac, en Benito Juárez. Lo que estás a punto de leer no lo inventé, no lo soñé. Lo viví un martes por la noche, saliendo de Perisur, sobre el periférico sur, donde uno cree que todo está iluminado y vigilado. Había terminado tarde una reunión con un cliente en una cafetería dentro de Perisur. Eran casi las 9 cuando salí. Me quedé un rato sentada en una banca, esperando a que bajara el calor. Era octubre, pero esa noche hacía bochorno. Pedí un taxi por aplicación. Tenía pila, tenía señal, y mi celular era un modelo nuevo, así que nada me preocupaba. El conductor llegó en menos de 5 minutos. Un Tsuru blanco, con placas bien visibles. El nombre en la app decía Arturo, foto de un señor de unos 50 años. El coche estaba limpio, el tipo traía camisa de cuadros y un olor fuerte a pinol en la ropa. Todo parecía normal. ¿Mariana?, me preguntó. Sí, buenas noches. Buenas. Vamos a San Simón, ¿verdad? Asentí y me subí. Mandé mi ubicación en tiempo real a mi mejor amiga, como siempre lo hacía por seguridad. Ella me contestó con un emoji de pulgar arriba. Iba distraída, viendo Instagram, cuando noté que el coche tomó una salida por Avenida del Imán. ¿Vamos por Imán?, pregunté, sin sonar grosera. Sí, es que hay mucho tráfico por el segundo piso. Esta ruta es más rápida, respondió sin mirarme, como si ya tuviera ensayada la excusa. No insistí.
Era cierto que a veces Periférico se vuelve un estacionamiento, y confié, grave error. Pasamos por unas calles cada vez más oscuras, donde los faroles apenas alumbraban y los negocios ya estaban cerrados. El auto tomó dirección hacia la zona industrial de la colonia Arenal, justo entre Tlalpan y Viaducto Tlalpan. Me di cuenta de que ya no íbamos hacia el norte. ¿No deberíamos ir por Calzada de Tlalpan? Ya nos estamos desviando mucho, dije, ahora sí preocupada. No respondió. Frenó el auto lentamente en una calle solitaria, entre bodegas vacías. Antes de que pudiera sacar el celular, 2 hombres aparecieron desde la banqueta y se metieron por la puerta trasera. Uno se sentó a mi lado, el otro detrás del conductor. Cerraron de golpe. El que estaba junto a mí tenía gorra negra, chamarra gruesa y en la cintura, bien visible, una pistola. Me apuntó directamente al estómago. No grites, no llores, no hagas nada, pendejo. No te vamos a matar si cooperas, ¿va? Me congelé, mi cuerpo dejó de reaccionar. El que iba detrás del conductor me arrebató el teléfono con rapidez, como si ya supiera dónde estaba. Desbloquéalo, ahorita. Tenía el reconocimiento facial activado. Lo miré a los ojos mientras me acercaba al teléfono. Me temblaba el pulso. El celular se desbloqueó. Me lo quitaron al instante. Abre tu app de banco. Dame tus claves. Ándale. No recuerdo cómo pude hablar. Di las contraseñas. Me pidieron que entrara a Banorte primero, luego a BBVA. Revisaron saldos. Tenía más de 30,000 pesos en total, entre ahorros y mi cuenta principal. Me miraron con una sonrisa de esas que hielan el alma. Mira nomás, diseñadora con varo. Me quitaron la tarjeta, la sacaron de mi cartera y llamaron a alguien más por teléfono. El auto arrancó de nuevo, despacio, como si no tuvieran prisa. El que me apuntaba bajó el arma, pero no la guardó. Te vas a portar bien. Nada de lloriqueos ni bravuconerías. Esto va a durar unas horas. Si haces algo raro, aquí mismo te dejemos tirada. Ya ha pasado, ¿eh? Me hicieron pasarles mis contraseñas por WhatsApp a un número desconocido. Luego me obligaron a hacer transferencias a una cuenta a nombre de alguien que no conocía. Hicieron llamadas, pedían códigos de seguridad. Mientras tanto, dimos vueltas por zonas que no podía identificar. Entrábamos a calles estrechas, sin alumbrado, donde las casas tenían protecciones gruesas y perros ladraban desde dentro. Pasamos por San Pedro Mártir, por Villa Coapa, por zonas industriales que en el día se ven normales pero que en la noche parecen abandonadas. Yo ya no sabía ni dónde estábamos. Me tenían acostada en el asiento trasero, sin cubrirme el rostro pero sin permitirme ver bien por la ventana. Me hablaban con tono burlón, como si se divirtieran. ¿Y tu jefecita? ¿Sabrá que andas paseando de noche? ¿Tú crees que la policía te va a encontrar? Aquí la ley no entra, mija. Yo no decía nada, solo pensaba en sobrevivir. Me repetía que no debía mirar de frente, no gritar, no hacer nada que pudiera provocarlos. Pasaron más de 2 horas. Les llegó un mensaje. Ya cayó todo, esta morra ya está vacía. Uno de ellos se bajó y dijo que iba a deshacerse de las tarjetas. El otro me miró y dijo, ya te vas a ir, pero te vas a ir con los ojos cerrados. Me amarraron las manos con unas cintas de plástico, de esas para cables. Luego me pusieron una bufanda sobre los ojos. No pude ver hacia dónde íbamos. El auto dio vuelta varias veces, se metió en lo que parecía un callejón, y luego frenó. El tipo que quedaba conmigo me jaló del brazo. No grites, no corras, cuenta hasta 20 antes de quitarte la venda. ¿Entendiste? Asentí. Me sacó del coche. Mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. Sentí el aire frío, el olor a basura cerca y el sonido lejano de un tren o algo similar. Me empujó. Vete, corre derecho. Si haces algo estúpido, nos regresamos. Conté 1, 2, 3, hasta 20. Me quité la venda y me encontré en un terreno baldío, detrás de unas bodegas. No había luces, solo un poste lejos con la lámpara parpadeando. Corrí, no sabía a dónde, pero corrí. Llegué a una calle con casas bajas. Toqué puertas, grité, nadie abría. Corrí hasta ver una tiendita con luz. Golpeé la cortina de metal hasta que un señor mayor salió, medio dormido, con una lámpara. «Por favor, ayúdeme, me secuestraron», grité. El señor llamó a su hijo, me dejaron entrar, me ofrecieron agua, cortaron las cintas con tijeras, llamaron a una patrulla. Cuando llegaron los policías, me sentí protegida por primera vez en horas. Lloré.
Les di todos los detalles, les mostré las fotos que tenía en el correo, las placas que todavía aparecían en el historial del viaje. Me llevaron a levantar una denuncia. Pasé el resto de la noche entre oficinas grises, papeles y agentes que hacían demasiadas preguntas con muy poca empatía. En los días siguientes bloquearon mis cuentas. El banco me dijo que no podían hacer nada, que las transferencias habían sido autorizadas por mí. Perdí todo el dinero que tenía para terminar el año. No recuperé nada. Mi amiga, la que tenía mi ubicación en tiempo real, recibió el último punto registrado antes de que apagaran mi celular. Una calle sin nombre, en la colonia Santa Úrsula. Nunca me imaginé que tan cerca del Estadio Azteca podría vivir algo así. No regresé a usar taxis por aplicación durante meses. Compré un gas pimienta y cada vez que salgo de noche me siento al borde del pánico. Hice terapia, aunque todavía hay días en que sueño con esa pistola en mi estómago. Sobreviví, pero la que soy hoy ya no es la misma que se subió a ese coche en Perisur. Mi nombre es Ernesto, tengo 38 años, soy contador público y estuve desempleado durante poco más de 9 meses, no por falta de experiencia o ganas. Simplemente, después de que quebró la empresa donde trabajaba en Santa Fe, la cosa se puso fea. Había días en los que enviaba más de 20 currículums. Mi celular era mi arma, mi consuelo y también mi verdugo. Pasaba horas en LinkedIn, en OCC, en CompuTrabajo, enviando y esperando. Como si dejaras mensajes en botellas lanzadas al mar. Fue un jueves por la tarde cuando llegó el correo. Consultora Business Plus solicita contador para análisis financiero. Contratación inmediata. Oficina en Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Leí el mensaje 3 veces. Sonaba perfecto. El sueldo era decente, horario de lunes a viernes, y lo más atractivo, home office algunos días. Mandé mi CV sin pensar demasiado. Me respondieron el mismo día, al anochecer. Gracias por tu interés. Nos gustaría agendarte para una entrevista presencial. Preséntate mañana a las 11 de la mañana en Paseo de la Reforma número 132, piso 9, oficina 912. Reconocí el edificio. Uno de esos de cristal, con fachada moderna y acceso con tarjetas. Recordaba que antes había oficinas de seguros ahí. Me entusiasmó la idea. Planché mi camisa azul, la de las entrevistas, y me fui a dormir temprano. Al día siguiente salí con 2 horas de anticipación. Llegué a Reforma antes de las 10 y me tomé un café en el Seven que está cerca de la glorieta de Colón. El tráfico estaba brutal, como siempre. Las banquetas llenas de oficinistas con pasos apresurados. Y yo, con mi portafolio de cuero barato que compré en Tepito, me sentía ilusionado. Tenía la esperanza de salir de ahí con una oferta. Al llegar al edificio todo parecía en orden. El acceso era controlado, había un recepcionista, torniquetes, cámaras. Mostré mi INE y me dieron una tarjeta para el elevador. Subí al 9º piso, pasé un pasillo largo, alfombrado, y toqué la puerta de la oficina 912. Me abrió un tipo joven, con saco gris y corbata delgada. ¿Ernesto Pérez?, preguntó. Asentí. Pasa, por favor. El licenciado Olvera te va a entrevistar. La oficina estaba limpia, moderna. Escritorios con iMacs, pantallas grandes y al fondo, una sala de juntas con paredes de cristal esmerilado. Había más personas, todas con ropa formal, algunas escribiendo en laptops, otras hablando por teléfono. La decoración era minimalista, profesional. Cualquier auditoría visual le daría el visto bueno. Me senté a esperar. Me ofrecieron agua embotellada. A los pocos minutos, el tal licenciado Olvera me hizo pasar. Era un tipo de unos 50 años, serio, pelo canoso, mirada directa. Me habló de la consultora, de sus clientes internacionales, del crecimiento proyectado. Me preguntó sobre mis experiencias en SAP, en conciliaciones, en fiscal. Le respondí todo con precisión. Me sentí confiado. Al terminar, me sonrió. Nos interesa tu perfil, Ernesto. Si te parece bien, podemos iniciar hoy mismo el proceso de incorporación. Es rápido. Solo hay que firmar un contrato de confidencialidad y hacer una verificación de datos. Nada complicado. ¿Ya tan rápido?, pregunté, algo sorprendido. Buscamos gente decidida. Si no te interesa, lo entiendo. Dudé un segundo, pero el hambre, literal y figurada, me ganó. Asentí.
Me entregaron un contrato de 2 hojas, con membrete y sello. Lo leí por encima. Había cláusulas normales, privacidad de información, compromiso de no compartir datos internos y otras sobre adecuación al proceso de inducción digital. Firmé. Fue entonces cuando todo cambió. Perfecto, dijo el licenciado. Acompáñame, por favor. Vamos a tomar una foto para tu gafete. Me llevó por un pasillo estrecho, sin ventanas, hasta una puerta blanca sin letrero. La abrió y me indicó que pasara. Dentro, había una silla frente a una cámara sobre un tripié. Una lámpara LED iluminaba de frente. Me senté. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe, automáticamente. Un pestillo sonó desde fuera. Intenté abrir. Cerrada. Golpeé. «¿Perdón, licenciado? ¿Hay alguien?» Nadie contestó. La habitación tenía una mesa metálica, una silla y una cámara. No había ventanas, ni ventilación visible. El foco del techo parpadeaba. Comencé a sudar. Saqué mi celular, pero no tenía señal. Pasaron quizás 10 minutos hasta que se encendió una pantalla al frente. Apareció un tipo con pasamontañas, fondo negro, voz distorsionada. «Buenas tardes, Ernesto. Te pido que mantengas la calma. Esto no es personal. Vamos a pedirte que colabores». Mi respiración se aceleró. «Te vamos a grabar. Solo tienes que repetir unas frases que vamos a proyectar. Si cooperas, saldrás de aquí en unas horas. Si no, bueno, eso depende de ti». El texto apareció en pantalla. «Estoy secuestrado. Necesito que depositen lo más pronto posible. Por favor, les juro que me van a hacer daño si no lo hacen». Me negué, grité, exigí salir. El tipo en la pantalla suspiró. «Ernesto, sabemos dónde vive tu madre. También tenemos la dirección de tu ex esposa. Tenemos fotos de tu hijo. Tienen una camioneta blanca, placas terminación 35. ¿Quieres que lo lamenten ellos?». Mi cuerpo se congeló, comenzaron a sudarme las manos. No sé cómo consiguieron todo eso, pero lo sabían. Lo dijeron con detalles. Me mostraron en pantalla fotos mías entrando a mi casa, a la primaria de mi hijo. «Graba el mensaje, es por su bien». Grabaron 3 videos. En el primero, pedí ayuda. En el segundo, dije que debía un dinero, que necesitaba que depositaran. En el tercero, mencioné el número de cuenta que ellos me indicaron. Después, me sentaron frente a una laptop. «Vamos a hacer algunos movimientos. Vas a abrir tu banca en línea. Si intentas alertar al sistema, vas a lamentarlo. Te estamos observando. Tuve que darles acceso a mis cuentas. Me pidieron los tokens, se llevaron todo. No era mucho, mi liquidación, unos ahorros y una cuenta conjunta que tenía con mi hermana. Todo desapareció, en segundos. Luego me pidieron datos de familiares, números de teléfono, nombres, perfiles. Me hicieron mandar mensajes desde mi WhatsApp pidiendo dinero, todo con el mismo tono de urgencia. Después de casi 4 horas, la puerta se abrió. Un tipo encapuchado me lanzó una chamarra a la cara. «Póntela. Vas a salir por el estacionamiento. Si haces un solo movimiento extraño, hay gente afuera que te está vigilando. Vas a caminar hasta Insurgentes y no vas a voltear». Me empujaron a través de un pasillo por el que nunca había pasado. Bajamos por unas escaleras traseras hasta un sótano oscuro, con olor a humedad. Salimos por una puerta lateral que daba a una rampa de carga. Estaba lloviendo. Me soltaron. Caminé como zombie. Avancé sin rumbo hasta que llegué a un Vips, donde pedí un café y me encerré en el baño. Ahí vomité todo, me temblaban las manos, la cabeza me zumbaba, no entendía nada. Fui a la policía esa misma noche, hice la denuncia, les di la dirección, los nombres que me habían dado, me tomaron la declaración y me dieron un folio. Eso fue todo. Días después volví al edificio con mi hermano, fingimos que íbamos a otra oficina, subimos al 9º piso, donde antes estaba la oficina 912, había un local vacío, solo un letrero suelto, roto, dentro, ni muebles, ni computadoras, ni personas, desaparecieron. Preguntamos a otros inquilinos, nadie sabía nada. Algunos dijeron que habían visto movimientos de mudanza días antes. Otros que ya tenía meses cerrada esa oficina. Nadie se ponía de acuerdo. Intentamos rastrear la cuenta a la que enviaron los depósitos. Era una fintech, sin rastro físico. Lo mismo con los números desde donde me escribieron. Todos desconectados. No pudimos hacer nada. Lo peor vino después.
Una semana más tarde, mi hermana recibió una llamada. Decían que me tenían secuestrado otra vez. Usaron los videos que habían grabado, los editaron, les metieron efectos, frases superpuestas. Parecía real. Por suerte ya sabíamos qué era. Pero ella, al ver el video, se quebró. Hasta hoy no puedo dormir bien, no consigo trabajo. Nadie quiere contratar a alguien cuyo nombre aparece vinculado a estafas. Busqué ayuda psicológica en el IMSS, pero me dieron cita para dentro de 3 meses. Me quedé sin dinero, sin dignidad y con una paranoia que me come por dentro. No sé cuántos más han caído, no sé si siguen operando. Solo sé que ahí, entre las torres modernas de cristal de Reforma, se esconden cosas que no deberían existir. Oficinas fantasma, sonrisas falsas, contratos impresos en tinta venenosa. Y todo comenzó con una promesa, una maldita entrevista de trabajo. Me llamo Marcela. Soy estudiante de trabajo social en la UACM y, como muchas foráneas que vienen a la ciudad con lo justo, aprendí rápido a estirar los billetes, a caminar con la cabeza agachada y a confiar solo en lo que puedo tocar. Cuando conseguí mi lugar en la unidad habitacional El Molino, en Iztapalapa, pensé que por fin iba a poder concentrarme en estudiar sin tener que preocuparme por dormir en sillones o compartir un cuarto con 3 desconocidas. El cuarto estaba dentro de una casa grande, vieja pero cuidada. Tenía entrada independiente, baño propio y una pequeña cocineta. No pedía lujos, solo silencio y una puerta con seguro. El casero, don Ramiro, era un señor canoso, de mirada firme, con manos grandes y un acento que arrastraba las erres. Vivía en la planta baja con su hija adolescente y rentaba los 3 cuartos del piso de arriba a estudiantes. Cuando lo conocí, me pareció serio pero amable. Me dijo que el ambiente era tranquilo, que no toleraba fiestas ni ruido y que todo lo hacía por seguridad y respeto. Me dio confianza. Pagué el depósito, firmamos un contrato sencillo en una hoja reciclada y me instalé con mis pocas cosas. Mi madre me regaló un espejo de cuerpo completo que colgué en la puerta del closet. Mi padre me ayudó a asegurar la cerradura. En la primera semana, todo fue normal. Las otras 2 inquilinas apenas se dejaban ver. Compartíamos la azotea para lavar ropa y colgarla al sol. Nunca hubo gritos, ni música fuerte, ni broncas por la estufa o el baño. El problema empezó a mostrar la cara de a poco, como todas las cosas turbias. Primero fue un comentario de don Ramiro cuando me encontró barriendo la entrada común. Muy buena para el aseo, Marcela. Las otras muchachas ni se asoman. Así da gusto tenerlas aquí. Me lo dijo mientras me miraba fijo, como si buscara algo más que limpiar. Me sonrió, y aunque el gesto fue cortés, no me gustó el tono. Pensé que era paranoia mía. Después empecé a notar cosas fuera de lugar. Una vez dejé una blusa secando en el respaldo de la silla. Al volver de la universidad ya no estaba. La encontré doblada, cuidadosamente, sobre la cama. Cerré la puerta con llave cada vez que salía. Empecé a tomar fotos del estado en que dejaba mis cosas. Otra vez, una toalla colgada en el baño apareció mojada, aunque no la había usado en 2 días. Y otra, los frascos de mi shampoo estaban en diferente posición, como si alguien los hubiera alineado con precisión quirúrgica. No dije nada. ¿A quién se lo iba a decir? A mi madre, para que se preocupara. A mis amigas, que vivían más lejos que yo. Empecé a dormir mal. Me despertaba con ruidos que no lograba identificar, pisadas en la escalera, el rechinar leve de la chapa, el crujido sutil del piso de madera en la madrugada. No había gritos, no había violencia, solo esa sensación aguda de que algo invisible me respiraba encima. Una noche de viernes, decidí darme un baño largo. Me serví una taza de té, puse mi celular con música tranquila y llené la cubeta para echarme agua con calma. Mientras me enjabonaba, noté algo que no había visto antes. Un pequeño punto oscuro en la parte alta de la pared, justo entre la regadera y el espejo empañado del lavabo. Era un hoyito perfecto, del tamaño de una cabeza de clavo. Me acerqué. El azulejo estaba cuarteado y dentro del orificio, no sé cómo describirlo, algo brilló, un reflejo tenue, como si hubiera cristal del otro lado. Me quedé quieta.
Tomé una escoba y la metí con cuidado por el hueco. Escuché un leve clic, un sonido mecánico. Retrocedí de golpe. Me vestí rápido, tomé una linterna, subí a un banco y quité la rejilla del extractor de aire justo encima del lavabo. Lo que encontré allí me quitó el aire. Había una cámara, pequeña, negra, pegada con cinta industrial al marco de plástico. Junto a ella, un cable delgado salía y se perdía por un hueco en la pared. Sentí las piernas flojas. No grité, no lloré. Solo bajé de ese banco con las manos temblando, agarré el celular y le tomé fotos a todo. Luego, respiré profundo, agarré las llaves y bajé a tocarle la puerta a don Ramiro. Tardó en abrir. Olía a tabaco y café. ¿Qué pasó, muchacha? No le di tiempo de decir más. ¿Qué hace esa cámara en mi baño? El hombre me miró como si le hubiera hablado en chino. No se hizo el sorprendido. Tampoco negó nada. Se llevó una mano al bigote y suspiró. Todo se graba por seguridad, Marcela. Me congelé. ¿Cómo que por seguridad? La casa es mía. Ustedes viven aquí. Hay reglas, y una de ellas es que todo lo que pasa en la propiedad se graba. Si algo le pasa a una, si roban, si alguien se mete, tengo que saber. Ya sabes cómo está la colonia. ¿En el baño? Pregunté con la voz quebrada. Es por si algo pasa. Una caída, un accidente. No veo nada, eso se almacena. Nadie lo ve, te lo juro. Pero si se necesita, ahí está. Tenía la mirada serena, como si de verdad creyera que lo que hacía era lógico. Me di la vuelta y subí sin decir más. Empaqué lo poco que tenía, borré las fotos del teléfono y las subí a la nube, a una cuenta oculta. Llamé a mi madre y le pedí que me mandara dinero para un taxi. Dormí esa noche con la cama contra la puerta y el respaldo de la silla, atrancando la entrada. Me fui antes del amanecer. No denuncié. No fui a la policía. En parte por miedo, en parte porque sabía lo que me iban a preguntar. ¿Tenías pruebas? ¿Grabaste cuando lo admitió? ¿Por qué no lo reportaste antes? ¿Estás segura de que no era una cámara de seguridad? La historia se quedó conmigo. Hasta hoy. Pero hace unos días, vi una publicación en un grupo de estudiantes en redes. Una chica preguntaba si alguien conocía un cuarto económico en Iztapalapa, por el Molino. Había encontrado una casa con casero amable, baño privado, entrada independiente. Subió una foto del frente. Era la misma casa, la misma reja oxidada, la misma fachada gris. No dije nada en el grupo, solo le mandé un mensaje privado. Revísalo bien. Busca en el baño, en los focos, en el extractor de aire, y si ves algo raro, sal de ahí sin mirar atrás. Nunca me contestó. Pero aún guardo las fotos, y sigo sin mirar los espejos por mucho rato. Nunca pensé que una vuelta más en moto me costaría tanto. Tenía 23 años, vivía con mi madre en la colonia Algarín y trabajaba como repartidor de comida. La zona centro de la ciudad me la sabía como la palma de mi mano, pero esa noche me confié. Era jueves, ya casi medianoche, cuando acepté un último pedido rumbo a la colonia Doctores. El cliente estaba en un edificio viejo de la calle Doctor Lavista, casi esquina con Doctor Durán. Esa parte siempre me ha parecido densa. Muchos talleres, calles mal iluminadas y gente rara. Pero el pedido era grande y la propina prometía. Tomé la moto y me lancé. Lo que pasó después, lo tengo en retazos. Recuerdo pasar por un bache, uno de esos cráteres que el gobierno nunca tapa, y perder el control. Recuerdo que la moto patinó, y después, el golpe. No sé si pegué con la banqueta, o si alguien me aventó. Solo sé que abrí los ojos y estaba tirado, con la pierna hecha un nudo raro, el casco a un lado y el sabor metálico de la sangre en la boca. Gente se acercó. Escuché murmullos, gritos, una mujer que decía, llamen una ambulancia. Luego, una sirena lejana, vi luces blancas, una ambulancia se detuvo. Era vieja, tipo combi alargada, con las puertas traseras abiertas. No tenía logo de Cruz Roja ni del ERUM, pero en ese momento, eso no me pareció importante. Me dolía todo y solo quería que me ayudaran. Dos tipos se bajaron rápido. Uno vestía uniforme quirúrgico azul celeste. El otro traía una chamarra negra y una gorra sin emblemas. Me levantaron entre los dos. No usaron camilla, solo me cargaron como podían. Alguien preguntó a cuál hospital me llevarían. Uno respondió, al Balbuena. Mentira. Ya dentro, la ambulancia arrancó. No me pusieron oxígeno ni me checaron el pulso.
Me acostaron sobre una base dura y cerraron las puertas. El interior olía a desinfectante barato y algo más, dulce, penetrante, como esos aromatizantes viejos de pino que huelen más a químicos que a árbol. Uno de ellos me puso algo en el cuello. Sentí el piquete. Quise preguntar qué era, pero no podía hablar bien. Me invadió una somnolencia brutal. Luché por no dormirme, por no cerrar los ojos, pero era inútil. Y todo se volvió negro. Desperté con la cabeza embotada, la lengua seca como cartón y una venda gruesa cubriéndome los ojos. No veía nada. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. Lo primero que hice fue intentar mover las manos. Las tenía libres pero entumidas. El cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado con tubos. Estaba acostado sobre algo blando, como una colchoneta vieja. El aire olía a humedad, a cartón mojado y a metal oxidado. El silencio era espeso, apenas roto por un goteo constante, como de una llave mal cerrada. Traté de sentarme. El vendaje me apretaba los ojos, pero no el rostro. Pude quitarlo con esfuerzo. La bodega era un rectángulo sin ventanas. Tenía láminas por techo, paredes de tablaroca sucias y apenas una lámpara colgante en el centro, cubierta por una bolsa plástica. En una esquina había un escritorio de metal y una silla. En otra, una mesa quirúrgica. No había salida visible. Una puerta metálica cerrada estaba al fondo. No tenía celular, ni cartera, ni reloj, solo la ropa rota del accidente, sin mis tenis. Llevaba vendas en la pierna izquierda, aunque no recordaba que me la hubieran curado. Me incorporé con dificultad, cojeando. Me acerqué a la puerta, cerrada con llave desde afuera. Pegué la oreja. Nada, ni voces ni pasos. Grité, golpeé. Nadie respondió. Entonces lo entendí. No era un rescate, era un secuestro. Pasaron horas, tal vez un día. Sin reloj, el tiempo se volvía una tortura. No sabía si era de noche o de día. No tenía agua ni comida. A veces escuchaba pasos fuera de la bodega, pero no me hablaban. Solo sentía su presencia, como si quisieran que me desesperara. En la mesa quirúrgica había objetos que no deberían estar ahí. Un bisturí con manchas oscuras, unas pinzas quirúrgicas, una cubeta con vendas sucias y algo que me hizo casi vomitar, un frasco con lo que parecía un dedo humano, seco, arrugado. Tuve miedo de que me cortaran algo, que me tuvieran ahí como parte de una red de tráfico de órganos o de trata, o que solo fuera un experimento. Me pasé horas pensando cómo salir. Golpeé la puerta hasta dejarme los nudillos ensangrentados. No había ventanas, no había herramientas, solo los fierros oxidados de la mesa. Me armé con uno, por si volvían. Finalmente, la puerta se abrió. Entraron dos hombres. Uno era el mismo que me recogió, el de la chamarra negra. El otro era nuevo, alto, flaco, con el rostro cubierto por un cubrebocas quirúrgico. Traía guantes de látex y una bata manchada. «¿Cómo te sientes?», dijo el primero. No respondí. «Te vas a quedar aquí unos días. Si cooperas, no te va a pasar nada». «¿Qué quieren de mí?». «Eso no te toca saber. Tú relájate». Me dieron un vaso con agua. Dudé en tomarlo, pero tenía tanta sed que lo bebí sin pensar. El flaco me observó. Sus ojos eran apagados, como si no sintiera nada. Me tocó el cuello, revisó la pierna. «¿Estás bien? Solo fue el golpe», dijo, como si le hablara a otro. Los dos salieron sin decir más. La puerta volvió a cerrarse. Esa noche no dormí. Me pasé horas temblando. Cada ruido me hacía pensar que volverían por mí con agujas, con pinzas, con drogas. Me imaginé siendo desmembrado poco a poco. Me imaginé despertando sin una pierna. Me imaginé muerto. Fue entonces cuando tomé la decisión. No me iban a agarrar vivo. Esperé. Fingí que dormía, con el pedazo de fierro bajo el colchón, listo. A la mañana siguiente volvió solo el de la chamarra negra. No traía bata ni guantes. Venía con una charola de plástico con comida, arroz blanco, tortillas frías y un plátano. «Desayuna», me dijo. Me miró con desdén, como si yo fuera menos que un perro, como si ni siquiera valiera la pena vigilarme. Le lancé el fierro al rostro. No le di en la cara, pero le pegué en el cuello. Gritó, solté un golpe con la charola y lo empujé. El tipo trastabilló, pero no cayó. Me tiró un puñetazo, me dio en la mandíbula y caí de lado.
La pierna me falló, sentí un estallido de dolor. Él sacó una navaja, cortita, oxidada. Me arrastré hacia la mesa quirúrgica, agarré el bisturí. Nos quedamos frente a frente, jadeando. El tipo dudó. Tenía ventaja, pero no esperaba resistencia. Yo no tenía fuerza, pero tenía rabia. Le lancé el bisturí como pude. No le di, pero le pasó tan cerca que se asustó. Corrió hacia la puerta y la cerró. Otra vez encerrado, pero ahora sabía algo. Podía luchar. Esa noche, lo escuché discutir con el flaco. No entendí todo, pero oí palabras como no sirve, ya no aguanta, mejor tirarlo. Entraron al día siguiente. El flaco traía una jeringa. No lo pensé. Agarré el frasco del dedo humano y lo lancé directo a la cara del flaco. Se quebró en su rostro. El tipo gritó y se cubrió los ojos. Corrí. Empujé la puerta antes de que el otro pudiera cerrarla. Me abrí paso cojeando, con la pierna palpitando. Corrí por un pasillo lleno de cajas, plásticos negros, bolsas que no quise revisar. Vi una escalera. Subí. La puerta al exterior estaba abierta. Salí. Era una calle de la colonia Doctores. Reconocí la panadería, La Popular, a media cuadra. Estaba vivo. Había gente. Grité. Corrí. Me caí. Una señora me ayudó. Le pedí un teléfono. Llamé a mi madre. La policía llegó media hora después, pero los tipos ya se habían ido. La bodega estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Han pasado 2 años. Nunca atraparon a nadie. Mi expediente quedó como privación ilegal de la libertad sin elementos suficientes para judicializar. Volví a caminar con terapia. Dejé la moto. Ahora manejo un Uber. Pero cada que paso por la colonia Doctores, siento que alguien me mira. Que una ambulancia vieja, sin logos, me sigue con las luces apagadas. Y cada vez que escucho una sirena, bajo la mirada, porque sé que en esta ciudad no todas las ambulancias vienen a salvarte. Me llamo Jorge, tengo 24 años y desde que salí de la preparatoria he pasado de chamba en chamba, sin nada fijo. Hace unos meses terminé de trabajar como ayudante en una maderería cerca de La Viga, pero el patrón empezó a atrasarse con los pagos. Luego nos pidió aguantarlo tantito y después simplemente dejó de contestar llamadas. Ya sabes cómo es esto, nada nuevo para los que vivimos al día. Uno se aguanta. Era martes cuando vi el anuncio. Estaba en un grupo de Facebook que se llama Chambitas CDMX Zona Oriente. El post decía así: se solicita ayudante general para almacén en Santa Marta, Acatitla. Horario de lunes a sábado, de 9 a 6. Pago semanal en efectivo. Presentarse con copia del INE. Interesados mandar mensaje inbox. Nada extraño. Había como 15 comentarios, varios de aún hay vacante, info porfa, y uno que me llamó la atención. Yo fui y sí es real. Trabajo tranquilo, el señor paga bien. Envié mensaje. Me contestaron 2 horas después. Un perfil llamado Doña Leti Oficial, sin foto de rostro. Me dio una dirección exacta, cerca de la avenida Texcoco. Me pidió que llegara puntual el día siguiente con copia del INE y sin mochila. Nada más tu celular, y si puedes, en modo avión para que no te distraigas, escribió. Eso me pareció raro, pero también pensé que quizá no querían que anduvieras viendo el teléfono en horas de trabajo. Lo dejé pasar. Al día siguiente, me puse mis botas viejas, pantalón de mezclilla y una sudadera negra. Tomé el metro desde Pantitlán y me bajé en Santa Marta. Desde ahí caminé unas 4 cuadras siguiendo el mapa que me mandaron. Era un barrio tranquilo, con casas bajitas, calles con baches y una estética que reconoces al instante si has vivido al oriente de la ciudad. Muros grafiteados, negocios con lonas colgando, perros callejeros que se te cruzan sin miedo. La dirección me llevó a una casa pintada de amarillo con portón de lámina verde. No tenía número visible. Había un timbre improvisado con cable pelado junto a la puerta. Toqué. Pasaron unos segundos y salió un hombre delgado, de unos 40 años. Traía gorra, un chaleco sin mangas y una expresión que no me gustó. No era agresiva, era más bien ausente, como si no le importara quién era yo. ¿Vienes por la chamba?, preguntó sin saludar. Sí, lo de ayudante general. Pásale. Entré.
El patio estaba techado con láminas. Había cajas apiladas, tambos de plástico y varias estructuras metálicas oxidadas. No vi movimiento. El lugar olía a humedad, a encierro y a guisos recalentados. En el fondo había otra puerta de herrería que daba a un cuarto grande sin ventanas. Me hizo pasar. Espérame aquí tantito, ya van a venir por ti. Me quedé ahí, de pie. No había sillas. El lugar estaba frío, con un foco colgando en medio y una mesa con garrafones vacíos. Escuché pasos arriba, pero no vi ninguna escalera. Me empezó a latir el corazón más rápido de lo normal. Algo no cuadraba. Pensé en mi celular, en mandarle mi ubicación a mi hermano, pero me acordé. Lo traía en modo avión, justo como me pidieron. Pasaron unos minutos y entró una mujer. Morena, de cara redonda, cabello recogido, no sonreía. ¿Traes el INE?, me preguntó. Se lo di. Lo revisó rápido y lo metió en una carpeta azul que ya traía con otros documentos. ¿Tienes hijos? No. ¿Alguien te espera ahorita? No, estoy solo. Asintió. Eso fue todo. Salió del cuarto y esta vez cerraron la puerta con seguro. El sonido del clic metálico me hizo sentir un golpe seco en el estómago. Toqué la manija. Nada. Empujé. Cerrada. «Oiga», grité. «Perdón, se cerró la puerta». Nada. Me pegué a la puerta y escuché, pero no había ruido. Solo un ventilador funcionando en alguna parte lejana. Revisé el cuarto con la vista. No había ventanas. El foco parpadeaba. Me acerqué a la mesa. Solo había polvo, una taza sucia y una caja de galletas vacía. Intenté no entrar en pánico. Pensé que quizá era un protocolo, que tal vez hacían entrevistas por separado. «Relájate», me dije. «No seas paranoico». Pero pasaron al menos 20 minutos. O media hora, no lo sé. El tiempo empezó a hacerse lento, y entonces escuché un ruido afuera, como si arrastraran algo pesado. Luego voces. Una mujer gritó algo, pero estaba lejos. Después un portazo seco. Yo ya estaba sudando. Saqué el celular y lo puse en modo normal. Busqué señal. Nada. Puse GPS. Nada. Me acerqué a la puerta de nuevo. Toqué más fuerte. «Oiga, ya me quiero ir. Abran». Escuché pasos. Alguien se acercaba, lento. La cerradura sonó. Se abrió la puerta. El mismo hombre de la gorra me miró con una bolsa de plástico en la mano. «Toma», me dijo. «Un sándwich y agua». «¿Pero qué es esto? ¿Por qué me dejaron encerrado?» «No te pongas nervioso, compa. Estamos organizando las cosas. En un rato te dicen lo que vas a hacer». «Quiero irme. No me interesa el trabajo. Devuélvame mi INE». «No seas exagerado. Mira, si te vas ahora, ya no hay vuelta. Ni pago ni nada. Mejor quédate. No pierdes nada». «Quiero mi credencial». Me vio. Su mirada era otra ahora. No había desinterés. Era amenaza. No dicha. No necesaria. Dejó la bolsa sobre la mesa. Salió. Cerró. Esta vez el clic fue más fuerte, como si lo hubieran hecho a propósito. Me senté en el suelo. El sándwich era de jamón, con mayonesa amarilla, ya tibio. No comí. Abrí la botella de agua, pero solo le di un trago. Ya no tenía hambre. Tenía miedo. Una hora después, tal vez más, escuché que alguien lloraba. Una voz de hombre. No era un llanto escandaloso. Era un llanto de resignación. Como si ya hubiera pasado por todo. No supe de dónde venía. Volvieron a abrir la puerta. «Pásale, ya te toca». Me hicieron cruzar un pasillo y bajar por unas escaleras de concreto sin barandal. El aire era denso, con olor a orina y metal oxidado. Llegamos a un cuarto más grande. Había al menos 5 personas, todos hombres, todos vestidos igual que yo. Uno tenía la cara golpeada, otro traía los ojos cerrados, recostado en el suelo. Un hombre alto, con chamarra roja, me señaló con la barbilla. «Ese es nuevo». Me empujaron al centro del cuarto. Todos me miraban, nadie decía nada. Me sentí como ganado nuevo. El de la chamarra se acercó. «Aquí no hay ayudantes, carnal, aquí se jala parejo». «¿Jalar qué?» «Vas a llevar paquetes, a lo que te digamos. No preguntas, no pendejadas. Y si te pones al brinco, ahí está el que se puso». Señaló al recostado. Un golpe en la cabeza, o en el alma. No supe. Me dieron una mochila y un suéter viejo. «Te vamos a llevar, te subes al carro y haces lo que te digan». «No», dije sin pensar. Una bofetada me tiró al suelo. «Aquí nadie dice que no». Me subieron a un Tsuru sin placas. Íbamos 3 atrás, 2 adelante. Nadie hablaba.
La ciudad pasaba por las ventanas como si estuviera al revés. No sabía dónde estábamos. No podía pedir ayuda. Ni siquiera podía imaginar cómo salir. Nos bajamos en una esquina en Iztacalco. Me pasaron una mochila. Me dijeron: párate en la banqueta. Van a pasar por ti. Tú no sabes nada. Solo la entregas y ya. Lo hice. No tenía opción. Una moto se paró. Un chavo me arrebató la mochila. No dijo nada. Se fue. Minutos después, el Tsuru regresó por mí. Subí. Hicimos 2 entregas más. Nunca supe qué llevábamos. Solo sabía que si decía algo, si intentaba escapar, algo peor me pasaría. Regresamos a la casa. Me encerraron de nuevo. Esa noche no dormí. Escuché más llantos, golpes, susurros. A la mañana siguiente, el tipo de la chamarra roja me dijo: si haces lo que debes, en una semana te soltamos. Con billete. Si no, ya sabes. Aguanté 3 días. El cuarto día, mientras íbamos en camino a otra entrega, el carro se detuvo en un semáforo. Un policía estaba en la esquina, vigilando tránsito. Fue un segundo. Me abrí la puerta y salí corriendo. Grité. Me alcanzaron. Me metieron otra vez al carro, pero el poli ya nos había visto. Nos siguieron. Los tipos se dieron cuenta y me tiraron en una esquina. «Ahí muere, pendejo», me gritaron. Me dejaron tirado con un golpe en la cara. El policía llegó minutos después. Llamó a una patrulla. Conté todo. No me creyeron del todo, pero hicieron un reporte. Me dijeron que ya había otras denuncias parecidas, que esa casa ya estaba fichada, pero que no podían hacer nada sin orden de cateo. Regresé a casa con la cara rota, sin INE y sin celular. Desde entonces, cada que veo un anuncio de ayudante general, me fijo 3 veces. Ya no confío en nadie, ni en las chambas fáciles, ni en los vecinos que nunca hablan. En Santa Marta hay una casa amarilla con portón verde. Si algún día pasas por ahí y ves a alguien parado afuera con cara de que busca trabajo, dile que se largue antes de que lo metan, antes de que lo usen, antes de que lo desaparezcan. Me llamo David y soy diseñador gráfico freelance. Vivo con mi esposa Leti y nuestro hijo Emiliano en un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte, sobre la calle Dr. Bertiz, casi esquina con Torres Adalid. Llegamos ahí hace casi 4 años, justo después de que nació Emi. Todo lo que queríamos era estabilidad. Nada de lujos, una zona tranquila, cerca del Metrobús, con una tiendita de confianza en la esquina y un parque a 10 minutos caminando. Nunca imaginamos que nuestra tranquilidad se iba a esfumar por algo tan moderno. Todo comenzó una mañana de lunes. Era mediados de octubre, aún hacía calor, pero el viento traía ese olor a tierra seca que anuncia el final de la temporada de lluvias. Estábamos desayunando en la mesa redonda junto al ventanal. Leti le daba papilla a Emi, que apenas tenía 3 años. Yo revisaba correos en mi laptop mientras escuchábamos el noticiero de Aristegui en la bocina portátil. Entonces llegó el primer correo. Asunto: buenos días, familia hermosa. Adjunto: una sola imagen. La abrí sin pensar mucho. Al principio no entendí qué estaba viendo. Era una fotografía nítida, tomada desde afuera de nuestro departamento, a través del ventanal del comedor. Ahí estábamos, yo con el café en la mano, Leti sonriendo mientras sostenía la cuchara, y Emiliano con la boca abierta esperando la papilla. Sentí un calor en la nuca. El sudor me brotó en segundos. Me levanté y revisé la ventana. Nada, el cielo despejado, silencio. ¿Todo bien?, me preguntó Leti, extrañada por mi reacción. Le mostré la foto sin decir palabra. Ella la tomó y se le borró la expresión. Dejó la cuchara en el plato. ¿Quién la mandó? Revisé el remitente. Una cuenta sin nombre, pura numeración y letras aleatorias. No había más mensaje ni firma, solo la foto. Bloqueé el correo. Pensamos que era una broma de mal gusto. Tal vez un vecino con un telefoto. Me puse a mirar los edificios de enfrente, buscando alguna cámara, pero todos tenían cortinas cerradas, plantas secas o ropa colgada. Nada fuera de lo normal. Ese día, por la tarde, recibimos otra imagen. Esta vez fue directo al WhatsApp de Leti. Era una foto de Emiliano jugando en la sala, captada desde una perspectiva elevada, como si la hubieran tomado desde el techo del edificio de enfrente. Pero lo inquietante fue el mensaje que venía con ella. Cuiden a su niño. Está precioso. No había número visible, solo decía desconocido.
Ella me mostró el teléfono con las manos temblorosas. Marcamos al número, pero estaba fuera de servicio. Bloqueamos el contacto. Esa noche cerramos todas las ventanas, corrimos las cortinas y dormimos mal. Yo me despertaba a cada rato a mirar por la ventana. Nunca vi nada. Al día siguiente salí con Emi al parque. Leti se quedó trabajando. Fue una caminata breve, como para despejarnos. Me senté con él en la resbaladilla, lo dejé jugar con un triciclo prestado por otro niño, pero no pude quitarme de la cabeza la idea de que alguien, en algún lugar, nos observaba. Y no me equivoqué. A mediodía, cuando regresamos, Leti me recibió con la cara blanca, me mostró su celular. Le había llegado un mensaje nuevo, con otra imagen. Esta vez era yo, sentado en la banca del parque, con Emiliano en mi regazo. La foto claramente estaba tomada desde el aire. En el fondo se veía el toldo rojo de una fondita. El mensaje decía: «Qué bonita familia. ¿No creen que vale la pena protegerla?». Llamamos a la policía esa misma tarde. Vinieron 2 agentes de la patrulla del cuadrante. Nos preguntaron si habíamos peleado con algún vecino, si debíamos dinero, si habíamos recibido amenazas previas. Les mostramos las fotos, los mensajes. «Podría ser un vecino con dron, ¿no?», dijo uno, rascándose la cabeza. «Hay mucho curioso con esos juguetes ahora». «No es un juguete», le respondí, más molesto que asustado. «Esto es acoso». Tomaron notas en una libreta vieja, nos dieron un número de folio y nos recomendaron no responder a los mensajes. Nos dijeron que iban a estar al pendiente. Esa noche puse cartón en las ventanas. No quise salir al día siguiente. Me la pasé pegado a la laptop buscando cámaras, lentes, formas de rastrear drones. No encontré nada útil. Leti trató de seguir su jornada en home office, pero no dejaba de mirar por la ventana. El jueves llegó el primer mensaje claro de extorsión. 50,000 pesos en efectivo. Mañana les decimos cómo. Si no, su hijo se va. Adjunto, una foto de Emiliano dormido en su cama, tomada desde arriba. Esa imagen me paralizó. ¿Desde dónde la tomaron? Cerré la puerta de su recámara, revisé el techo, las rejillas de ventilación. Nada. Salí corriendo al edificio, subí a la azotea. No vi nada raro, ni cámaras ni personas, solo las mismas sábanas colgadas, los mismos botes oxidados. Llamamos de nuevo a la policía. Nos dijeron que fuéramos al Ministerio Público. Fuimos al día siguiente, 2 horas esperando. Un agente joven, con ojeras profundas, nos atendió sin mucho interés. Nos hizo imprimir las fotos, llenar un formulario. Le pregunté si podían rastrear los mensajes. «Eso es con cibernética», dijo, sin levantar la vista. «Si tienen evidencia física, tráiganla. Si no, hay que esperar que manden más mensajes». ¿Esperar? Amenazaron con llevarse a mi hijo. El tipo solo alzó los hombros. Al regresar a casa, ya había otro mensaje. «No llamen a la policía, ya los vimos, nos deben una disculpa. Mañana sabrán dónde dejar el dinero». Ese mismo día, cerramos todas las persianas, desconectamos el Wi-Fi, apagamos los celulares. Dormimos juntos los 3 en la sala. Leti tenía el cuchillo de cocina bajo la almohada. Yo no dormí. A las 6 de la mañana, ya teníamos nueva notificación. Caja de cartón frente a la entrada del Oxxo en Sempoala. 5 de la tarde, no cámaras, no policías. Y otra foto, Emiliano desayunando, tomada esa misma mañana. Desde fuera del ventanal, alguien estaba ahí mientras dormíamos. Sentí que el estómago se me volteaba. Salí al balcón. Nada. Pero entonces escuché el zumbido, suave, como el aleteo de un insecto grande. Alcé la vista. Y ahí estaba, un dron negro, pequeño, suspendido entre los edificios con una cámara colgando debajo. Flotaba a unos 20 metros. Cuando me moví hacia él, se elevó un poco y giró. Desapareció entre los techos. Corrí al elevador, subí hasta el último piso, salí a la azotea y vi algo que me hizo detenerme en seco. En el techo del edificio de enfrente había un tipo, sentado en una silla plegable, con los controles del dron en las manos. Me miró, me sonrió y levantó un celular. Lo puso en su oído. El mío sonó al instante. No contesté. Bajé de nuevo, temblando. Ya no era una broma, ya no era solo acoso, era una operación. Tenían equipo, sabían nuestros horarios, nuestros movimientos. Leti me esperaba en la puerta, pálida. Solo dije una palabra:
Vámonos. Tomamos una mochila, a Emi, y salimos. Nos fuimos al departamento de mi hermano en Portales. Dormimos ahí. No dijimos nada en redes. No encendimos nuestros teléfonos. Esa noche no pasó nada. Al día siguiente, tampoco. El tercer día, mi hermano recibió un mensaje en su celular, desde un número desconocido. Están escondiéndose. Mala idea. Adjunto, una foto de su edificio, desde el aire. Decidí hacer lo que nunca creí que haría. Fui a ver a un amigo de la prepa, Ernesto, que trabaja con una empresa de vigilancia privada. Le conté todo. Me pidió acceso a los mensajes, las fotos, las ubicaciones. Me dijo algo que no había considerado. No quieren los 50,000 pesos. Quieren saber cuánto estás dispuesto a pagar. Eso es solo el primer golpe. Conectó los datos a un software que rastrea transmisiones de drones por frecuencia. Me pidió tiempo. Yo solo quería saber cómo frenarlos. A los 2 días, Ernesto me llamó. Tenía coordenadas. El dron operaba desde una azotea en el mismo edificio que había visto, el de enfrente. La frecuencia coincidía con los momentos de cada foto. Llevamos la información a la policía, esta vez acompañados por el abogado de la empresa de seguridad. Solo así nos escucharon. Montaron un operativo rápido. El lunes siguiente, a las 5 de la mañana, catearon el edificio. Encontraron al sujeto, 34 años. Rentaba el departamento del último piso. Tenía 2 drones, varias memorias SD, una laptop y una lista de posibles víctimas. No era un loco, era parte de una red. Después de eso no volvimos al departamento. Nos fuimos a vivir al sur, a casa de mis suegros, mientras encontrábamos algo más. No volví a abrir las cortinas por meses. Hoy, cada vez que escucho ese zumbido agudo en el aire, aunque esté en otro barrio, en otro contexto, me detengo. Y no puedo evitar mirar hacia arriba, porque ahora sé que, a veces, el peligro no camina por las banquetas. A veces vuela sobre ti, y no hace ruido, hasta que es demasiado tarde.